Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. A continuación seguimos con esta serie de brillantes sacrificios de dama y esta vez le tocó sufrir uno al mismísimo gran maestro y prodigio iraní Alireza Firouzja, en la que tal vez es considerada la mejor partida del año 2019. Firouzja en el Campeonato de Asia Continental se encontró con un inspiradísimo gran maestro indio llamado Murali Kartikeyan. Realmente el sacrificio que le propinó este gran maestro con piezas negras a Lireza fue simplemente épico. Antes de ver esta maravillosa partida, recuerden que pueden suscribirse al canal y por supuesto activar la campanita. Esto es completamente gratis, pero ya saben que a mí me ayudarían muchísimo. Con piezas blancas, el fuertísimo gran maestro iraní Alireza Firouzja inicia la partida con D4 y con piezas negras, su inspirado rival, el gran maestro Murali Kartikeyan, responde con caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4 y D6. Las negras plantean una defensa india de rey y en este momento Firouzja juega H3. Una jugada que realmente es una línea secundaria. Lo más común aquí podría ser simplemente caballo F3 y tras enroque alfil E2, una variante diríamos más clásica. En lugar de eso, tras H3 las negras se deciden por enroque, alfil E3, C5 rápidamente golpeando en el centro, caballo F3, dama A5 y Alireza juega la digamos extraña caballo de 2, una jugada que parece un poco usual, ya que el caballo se está moviendo dos veces e incluso se va a mover una tercera tal vez a B3 y esa era la idea de las blancas, atacar la dama en A5. Más común en este momento en vez de caballo de 2 tal vez hubiese sido alfil de 3 continuando con el desarrollo normal. Tras la jugada caballo de 2 las negras capturan en D4, C por D4 y ahora la idea tal vez de Firouzja era caballo B3. Pero esta es la jugada que le permite a las negras hacer un sacrificio de dama épico, realmente más en el sentido posicional. No es que ganen directo, pero sí tienen muchísima compensación. La jugada es dama por C3 jaque, una jugada que realmente es muy difícil de hacer y más contra un jugador de la talla de Alireza que ya en el 2019 sobrepasaba holgadamente los 2600 puntos de elo internacional. Aún así, las negras confían en que tienen suficiente compensación y realizan este maravilloso sacrificio de dama por dos piezas. B por C3, por supuesto, de las blancas, D por E3 y ahora Alireza juega F3 y rehúsa capturar el peón de E3. Fíjense que si por ejemplo hacen la jugada F por E3, realmente la estructura es demasiado mala. Y tras caballo por E4, las negras tienen una gran compensación. Fíjense que ahora el peón de C3 parece que va a caer de forma inevitable. Por eso Alireza confía en que con la jugada F3 va a imponer su ventaja material. Pero simplemente la posición de las negras está muy compensada. Veamos simplemente, tienen un peón a cambio de, o dos piezas y un peón a cambio de la dama, pero también la estructura de peones es muy importante. Fíjense que los peones en C de las blancas están doblados y además aislados. No hay ningún peón que los pueda proteger. Caballo H5 de las negras, dama C1 atacando el peón, alfil H6 defendiendo este peón que se tiene de ventaja, G4, caballo F4, y la jugada rey de 1. Por supuesto aquí las blancas no deben capturar en E3, que sería un error garrafal, puesto que siempre las negras tienen el tema caballo G2 jaque y la dama quedaría completamente indefensa y sería capturada por el alfil de H6. Por eso tras rey de 1 las negras juegan caballo E6 defendiendo nuevamente el peón de E3. Caballo, rey C2. Hay que decir que en vez de caballo E6, ya las negras tienen una posibilidad de recuperar la dama y quedar con ligera ventaja. Con la jugada caballo D3. Fíjense que tras alfil por D3 vendría E2 jaque a la descubierta, rey por, alfil por C1, torre H por C1 y tras B6 las negras tienen digamos una ligera ventaja por la mala estructura de las blancas. Pero realmente las negras no pensaron en sacrificar su dama simplemente para quedar con ligera ventaja. La idea de las negras es mucho más profunda y saben que aún
tienen mayor compensación manteniendo la dama blanca en el tablero. Tras caballo E6, rehusando recuperar la dama, Alireza juega rey C2, quitándose allí de cualquier tema táctico. Caballo C6, las negras continúan con el desarrollo. H4, alfil F4, dama D1, caballo E5, caballo C1, alfil D7, por fin las negras finalizan el desarrollo. A4, quitándose posibles amenazas allí con alfil A4 jaque. Torre a C8, se empieza a presionar el peoncito de C4. Caballo E2, alfil H6, G5. Aparentemente las blancas han logrado bloquear este alfil que era un gran defensor del peón de E3. Pero realmente veremos que este peón está más que defendido. Alfil G7, alfil H3, caballo por F3. Ya las negras ahora tienen un segundo peón, o sea, 2 piezas y 2 peones por la dama. Dama D3, caballo E5, dama por E3, el peón se captura, pero las negras juegan caballo por C4 y ahora siguen manteniendo 2 piezas y 2 peones a cambio de la dama, además de una excelente posición. Fíjense que al caer el peón de C4 se abre más la línea o la columna C para que la torre pueda presionar en C3. Ahora este va a ser nuevamente un dolor de cabeza para las piezas blancas. Dama F2 de Alireza, torre C5, torre HB1. Tal vez este es el error decisivo, pero realmente aquí es muy difícil jugar con blancas. Es que no parece haber jugadas buenas. Según los módulos aquí, la que podía tratar de aguantar la partida era caballo D4. Pero simplemente tras caballo B6, la posición de las negras es muy superior. Se amenaza caballo por D4. Si me capturan el caballo D6, entonces el peón de C3 caería. Las negras se van a doblar en la columna C, así que es mucho más fácil jugar con negras que con blancas. Por eso, tras torre HB1, el jugador de las negras hace alfil C6, alfil G2, F5, G por F6, alfil por F6, torre F1. Y ahora viene un remate simplemente espectacular por parte aquí de las piezas negras. Realmente no perdonan y no se equivocan de aquí en adelante para nada. Alfil por C3. Ataque a la descubierta. Se amenaza la dama en F2 y la torre en A1. Ya simplemente la ventaja material para las blancas no sirve de nada. Dama por C5. La única posibilidad para tratar de devolver material. Caballo por C5. Torre por F8. Rey por F8, rey por C3 y caballo E5. Tras esta secuencia de jugadas vemos que las blancas tienen una calidad de ventaja pero a cambio de 3 peones. Es decir, si vamos al caso, las negras son las que tienen ventaja material porque los 3 peones y la pieza superan con creces a la torre blanca. A5, caballo por E4 jaque, por aquí cae un cuarto peón, alfil por E4, alfil por E4, caballo D4, alfil D5, caballo B5, A6, caballo C7, alfil C6 y torre F1 jaque. Alireza intenta por allí un último recurso a ver si consigue meter a las negras en un redemate, pero realmente el jugador indio está muy atento. Rey G7, caballo E6 jaque, rey H6. Fíjense que si por ejemplo rey G8 sería un error garrafal porque vendría torre F8 jaque mate. Así que también hay que estar atento. Por eso tras rey H6 simplemente la partida está decidida. Torre F8, rey H5, torre H8, H6, torre H7, rey por H4, torre por H6 y rey G4. El peón de G6 está defendido y va a empezar también a hacer un dolor de cabeza cuando comience a avanzar. Caballo D4, rey G5, se amenaza la torre, torre H2, alfil D5, torre 2, rey F4, torre F2 jaque, caballo F3, torre E2 y E5. Esta jugada prácticamente liquida la posición. Ya los peones se vuelven demasiado fuertes y su avance es inevitable. Caballo C2, alfil E4, caballo E3 y D5. Continúan avanzando esos peligrosos peones. Rey B4, caballo D4, torre E1.
y rey F3, tras lo cual simplemente Bigotillo Alireza decide abandonar porque el caballo, como se dan cuenta, va a caer. En este momento no tiene casillas disponibles. La única sería acá tal vez jugar caballo de 1 para intentar mantener las piezas, pero entonces caballo C2, jaque doble, simplemente cae la torre. Y por supuesto, si quita la torre, entonces vendría rey por caballo. Así que simplemente la posición está perdida. Y más allá de esto, esos peones son imparables. Aunque las blancas no tuvieran que sacrificar sus piezas, igual los peones se van a transformar en algún momento en dama. Bien amigos, ¿qué les pareció este sacrificio posicional de dama? Realmente una maravilla. Simplemente en la apertura las negras entregan la dama por 2 piezas menores, pero se dieron cuenta que ni el mismísimo prodigio Alireza Firouzja fue capaz de defenderse porque su posición simplemente era muy difícil. Así que recuerden que el valor de las piezas es relativo. No debemos siempre guiarnos por el puntaje que nos enseñan al principio. Depende de la posición. Como se dieron cuenta en este caso, las 2 piezas y el peón fueron muchísimo más fuertes que la dama. Así que recuerden siempre esto. El valor de las piezas es relativo. Bien amigos, no me queda más que decirles que si les gustó el video, le pueden dar un buen like para seguirme apoyando acá en esta iniciativa. Y por supuesto, suscríbanse al canal, además de activar la campanita. Recuerden que esto es completamente gratis para ustedes, pero a mí me ayudarían muchísimo. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.